Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Soy Darío García, analista de la firma y como siempre, pues bueno, el encargado de abriros el apetito por la mañana para iniciar la visión de los mercados financieros. Como siempre vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo al primer Morning Meeting de octubre y el primer Morning Meeting del último trimestre del año. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo al seminario. Me presento de nuevo. Para los que empezáis ahora en octubre a ver los morning meetings, soy Darío García, analista de la firma y encargado de, pues haceros la presentación a primera hora de la mañana de la coyuntura, los datos importantes a tener en cuenta en las aperturas de los mercados y en la sesión, ver un poquito la deriva que han tenido las sesiones previas en Asia y el cierre de Estados Unidos y bueno, ver un poquito qué es lo que nos podemos plantear para la jornada de hoy. Y arrancamos el nuevo trimestre, pues bueno, como podemos ver, con movimiento en el mercado de divisas. El último trimestre del año comienza siempre con el objetivo de al menos consolidar las subidas acumuladas en los 9 meses anteriores, tanto en Europa como en Estados Unidos. El cambio del trimestre prácticamente da pie al próximo arranque de la nueva temporada de presentación de resultados y veremos poco a poco pues ese goteo de informes financieros pues que mantendrá el protagonismo con la reanudación de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Recordar que quedan 9 días para la famosa reunión en la que probablemente el mercado, si no es la misma sesión, la sesión anterior, permanecerá en calma, como siempre suele hacer los mercados en ese tipo de circunstancias, a la expectativa de cómo se desenvuelve la reunión en cuestión. Si prestamos atención ahora mismo en el mercado de Forex, lo que tenemos es una fuerte caída del dólar australiano frente a todos sus pares y esto se debe a que la Reserva de Australia ha reducido su tipo principal en 25 puntos básicos como se esperaba. También eso es cierto, lo que sugiere que se ha alcanzado ese punto de inflexión suave y el dólar australiano tiene unas caídas ya del 0,7 tanto con la libra esterlina como con el dólar americano y el resto de pares de divisas también. Un poco la deriva en relación a el Brexit, pues parece que le está dando un impulso ligeramente positivo a la libra, permitiéndole recuperar terreno principalmente frente al euro y al dólar, aunque muy poquito. Y si bien es cierto que todas las divisas emergentes, y en el caso concreto de las divisas de Oceanía, tanto el dólar neozelandés como el dólar australiano, pues son prácticamente la referencia visual en la jornada de hoy.
¿Qué podemos prestar atención en la jornada de hoy? Pues lógicamente el euro se encuentra en mínimos de 2019. Ayer registró esos nuevos mínimos en donde retrocedió con el dólar por debajo ya de los 1,09 tras esa jornada bueno, pues del jueves para la moneda única después de bueno, la deriva que tuvo la semana pasada. Retrocedió hasta un 0,3% durante la sesión de ayer y bueno, parece que la devaluación permitirá reactivar la economía de la zona euro, pero al fin y al cabo es la guerra de nunca acabar, es un círculo vicioso en el que prácticamente hay devaluaciones constantes entre divisas para ser competitivas en el entorno comercial internacional que bueno, luego será muy difícil poder recuperarlo y esto está haciendo que la intervención de políticas monetarias por parte de los bancos centrales de ser algo excepcional y puntual para poder salvar los papeles en la economía a que sea algo ya estructuralmente necesario para poder mantener la economía, que es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, una vez comentado esto, ¿qué es lo que tenemos en miras en el mes de octubre? Pues la guerra comercial. Se verán las caras para poder limar esas asperezas, tanto China como Estados Unidos, y acabar, lógicamente, con la guerra comercial y estas batallas diarias de amenazas, de tiras y aflojas, en las que prácticamente los dos tiran y luego ninguno afloja, aunque bien es cierto que cuando se acercan fechas de aplicación de aranceles o fechas de reuniones es cuando aligeran las tensiones para tener un entorno de reunión un poquito más laxo, pero eso no quiere decir que luego sea realmente efectivo. Ayer, haciéndose eco de unas declaraciones de una editora de un canal de Estados Unidos, de vertiente más bien republicana, Trump, pues bueno, pues su comentario sobre la guerra comercial en el que destacaba que China insta a una solución tranquila y racional, pues el Donald Trump, que es lo que dijo, que a China le está yendo realmente mal y mientras que a Estados Unidos, bajo el liderazgo de su presidente favorito y está hablando de sí mismo en tercera persona, pues se continúa elevándose a nuevas alturas, pues ese comentario pues no es que sea muy acertado, lógicamente porque al tenerse que enfrentar el año que viene a unas nuevas elecciones, pues bueno, queda poco caballeroso, ¿no?, el que se hagan ese tipo de declaraciones porque al fin y al cabo, al estar hablando de ti mismo y siendo quien eres, pues bueno, lo dejamos en el aire. Hoy tenemos novedades desde Asia, dado que la bolsa de China permanecerá cerrada toda la semana, es decir, no habrá negociación de los contratos de futuros asiáticos y, lógicamente, de los valores chinos. Durante toda la semana lo que podría descargar pues bueno, bajadas de tensión y volatilidad en el resto de mercados. Básicamente vemos como el Nikkei japonés, perdón, tiene subidas de un 0,83, el futuro, de acuerdo, y básicamente en consonancia con la cotización del índice contado. Las caídas en el dólar australiano están permitiendo estas subidas en el índice del país, en el AUS 200, y vemos subidas del 0,5%. ¿Qué hemos visto en la apertura de Europa? Pues subidas generalizadas, prácticamente sin ninguna referencia de importancia en el terreno negativo, solamente el FTSE británico, donde apenas está cotizando plano, aunque ligeramente por debajo, y las subidas las lidera, como suele pasar cuando hay mejoras de las previsiones, España, el IBEX 35 con un fuerte sesgo financiero, los bancos parece que arrancan el trimestre con subidas y bueno, tenemos la referencia de que después de salvar el tercer trimestre el índice con apenas un 0,5 de revalorización, pues vemos como el sector financiero buscará en este último trimestre que, bueno, pues intentar consolidar las pérdidas acumuladas en todo lo que va de año. De hecho, en estos 9 meses solamente el BBVA se ha mantenido en terreno positivo en lo que va de año, mientras que Bankia, en el otro extremo de la balanza, pues acumula pérdidas con caídas del 29% desde enero. Los tipos negativos, lógicamente, como he comentado en alguna ocasión en los dos seminarios bueno, pues después de la Reserva Federal, los dos comentarios, pues los dos seminarios, perdone, donde comentaba que los tipos negativos han agravado las tensiones sobre los bancos. Prácticamente, pues estamos viendo cómo estas relajaciones bancarias y bueno, monetarias que se están llevando prácticamente a nivel global, como la coyuntura de Europa ha sido siempre mucho más laxa, es decir, de inyectar liquidez, pues que el resto de países haga exactamente lo mismo, simplemente nos permite tener un posicionamiento de ventaja por haber sido los primeros en tener ese tipo de política. Y parece que las previsiones para al menos este último trimestre del año son más positivas en el sector financiero europeo
que en el bancario, que en el americano, perdón, y los bancos europeos pues podrían comenzar a tener mejores perspectivas que los estadounidenses. De momento, prácticamente hay que mantener la cautela y se recortan precios del Santander, por ejemplo, en el entorno de los 3,80, bueno, pues ligeramente por encima de los 3,73 con los que cerró el trimestre el tercer trimestre de 2019. Atentos al Bitcoin es otro de los puntos clave que tenemos para hoy. Hay que tener en cuenta que ha vuelto a centrar la atención de los inversores, puesto que sus cotizaciones siguen siendo negativas. Este fin de semana la criptodivisa de referencia volvió a retroceder y el lunes ya ha pues perdido definitivamente los $8.000 por unidad, niveles de referencia de gran importancia, porque la volatilidad que tiene la moneda de cara a las políticas y la coyuntura internacional pues da pie a que hay pues cierto retroceso en la criptomoneda generalizado. Hay un sesgo mixto a nivel internacional porque estamos viendo cómo, por ejemplo, en el precio del crudo, después del ataque a Irán, prácticamente en menos de 2 semanas recuperó los precios del hueco que dejó. El ataque a Irán. Lo he puesto ahí un poco de manera intuitiva para que sepamos de lo que estamos hablando, pero básicamente, pues bueno, después del ataque a las refinerías de Arabia Saudí, aparentemente, según demanda Estados Unidos, hecho o patrocinado por Irán, pues hemos visto cómo el precio del crudo ha vuelto a cotizar a los niveles normales e incluso por debajo. Es decir, si estamos viendo que la vertiente de los últimos días era bajista, esa vertiente se sigue manteniendo. Por lo tanto, veremos caídas en el precio del petróleo que perjudicará a las empresas directamente relacionadas con la explotación de este recurso fósil, mientras que favorecerá a compañías que requieren de este recurso para conllevar su actividad. Por ejemplo, véase las aerolíneas. En el caso del oro, exactamente igual. Vemos cómo ha habido fuertes correcciones después de haber tocado pues esta figura triangular de máximos decrecientes y ya cotiza por debajo de los $1.460 y bueno, pues la perspectiva parece que hay una fuerte corrección y perderá los $1.450 dentro de muy poquito. Exactamente igual pasa con la plata, con una volatilidad muy similar a la del oro y donde ya los $18 por unidad pues quedan bastante lejos. Si nos vamos en este caso a los datos macro, que es lo que tenemos para hoy, habrá que prestar atención principalmente vamos a ponerlo aquí, habrá que prestar atención principalmente al dato del PMI manufacturero de España, que ya hemos conocido el dato y es peor de lo esperado. Había una previsión de 48,1 frente al valor anterior de 48,8 y el valor finalmente publicado de 47,7. Lógicamente, la desaceleración económica en toda la Unión Europea pues viene derivada de las perspectivas de recesión económica en Alemania. 2 trimestres consecutivos con un PIB, con caídas en el PIB, muestran una recesión técnica y principalmente en el sector manufacturero se contagia al resto de países de la eurozona. Continuando con los datos macro, se seguirán viendo y conociendo los datos tanto del PMI de Italia, de Alemania, de Francia, de la zona euro y de Estados Unidos. Aparte de que se conocerá el dato del IPC de la zona euro y en Estados Unidos los inversores deberemos fijarnos en las reservas semanales de crudo, que lo tenemos por aquí. Importantísimo teniendo en cuenta la deriva que hay en el precio de la cotización del petróleo, pues probablemente veremos incrementos en el estocaje porque sale a cuenta las caídas en el precio, mantener altos niveles de stock para, habrá bajadas en los niveles de stock para intentar compensar la caída del precio del crudo. Como podemos ver aquí, la caída prevista es de unos 700.000 barriles, en comparación con el mismo valor anterior del año pasado de 1,4 millones. Esto es lo que tenemos para la sesión de hoy. Aparte de eso, recordar que prácticamente el selectivo y el mercado chino estará cerrado durante toda esta semana y probablemente veamos cierta calma en los mercados con vertiente positiva porque los ajustes de cartera para el último trimestre promueven muchísimos movimientos técnicos en las carteras para lógicamente ajustarlas en previsión de cumplir los objetivos para los cierres de año y lógicamente esta semana sin negociación de los mercados chinos, pues establecerá un poco cierta calma previa
a la reunión entre el mandatario chino Xi Jinping y Donald Trump. Muy bien, pues este ha sido el Morning Meeting de hoy. Como siempre, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones. Cualquier duda que tengáis, poneros en contacto con vuestros analistas de referencia. Importantísimo, como tenemos ahora mismo muy interesante el mercado de Bitcoin, recordar que esta tarde a las 5 de la tarde don Miguel Momovela se encargará de daros un seminario específico y concreto sobre la cotización del Bitcoin para ver hasta dónde puede caer y buscar, bueno, pues justificaciones a las motivaciones que está llevando a los inversores a deshacer sus posiciones o a ponerse negativo, que sabéis que no con XTB podéis vender en corto las criptomonedas. Pues bueno, será de gran utilidad y de gran interés para todos vosotros pues prestar atención a este seminario. Por mi parte nada más, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta mañana, buenos días.